llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Hermanos, bienvenidos a este espacio del Santo del Día. Hoy conmemoramos la vida de San Patricio de Irlanda. Vamos a escuchar un testimonio hermosísimo de lo que Dios puede hacer a través de una sola persona que tiene fe, que cree, que trabaja para Él. La conversión de todo un país y toda una nación gracias a este gran santo. Por eso queremos darles la bienvenida, hermanos. Dispongámonos desde ya para el momento de la oración, para escuchar este bello testimonio, para reflexionar, para que esta vida de San Patricio toque nuestros corazones, que podamos contemplar esa obra de Dios a través de él, que podamos meditar en su testimonio y que este momento de meditar la vida de San Patricio nos enseñe y nos ayude a crecer en santidad. Hermanos, bienvenidos. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a todas las personas que se conectan a este espacio, la emisora de Sánate Tú, la emisora de la fe. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de la emisora de Sánate Tú. Amén. Qué maravilla compartir con mis hermanos. Qué maravilla este espacio, este alimento espiritual que nos edifica a llegar a esa santidad que el Señor anhela en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por estos espacios de Sánate Tú, porque se dedican plenamente para entender por qué estos santos edificaron la iglesia. Nuevamente sean todos bienvenidos. Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio del Santo del Día, en donde hoy contemplaremos la vida de un gran santo, San Patricio, ejemplo de vida, ejemplo de sencillez, de humildad y de confianza en Dios. Entonces, escuchemos esta hermosa biografía y qué ejemplo de San Patricio nosotros también podamos ser esas personas humildes y sencillas para escuchar la voz de Dios. Mi amado Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento en que nos permites orar, pedir la presencia de tu Santo Espíritu que venga a disponer nuestro corazón. Permite que a través de la presencia de tu Santo Espíritu nuestro corazón sea esa tierra buena, a donde caiga la semilla de tu reino y de fruto en abundancia, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, mi amado Jesús, por todo lo que has obrado en nosotros, Señor. Cuando oramos, tú das respuesta, tú nos contestas, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo, toma nuestra vida, toma nuestro estado de ánimo, toma la situación, la prueba, la circunstancia difícil que podamos estar viviendo, el momento del desierto, el momento de la sequedad, el momento de la angustia, Señor. Y permite que a través de este testimonio, Señor, seas tú sanando, seas tú libertando, seas tú hablándonos, seas tú reafirmando nuestra fe a través de la presencia de tu Santo Espíritu.
Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros. Amén. 17 de marzo, San Patricio. Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel que es poderoso vino, y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. Nació alrededor del año 387, en Escocia, en Benhaven Taverniae, pueblecito que hoy no se encuentra en los mapas. Murió en Irlanda alrededor del 461. No se conoce con exactitud los datos cronológicos del apóstol de Irlanda, por lo que el santo dice de sí mismo. Se supone que era de origen romano-bretón. Su padre, Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de Saint Martyr de Tours. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley de celibato sacerdotal en todo Occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Lo sirvió cuidando ovejas. Trató de huir varias veces sin éxito. La divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento para espiritualizarlo, preparándolo para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Santa Iglesia. Se cree que el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Falkland o Falklut. De ser así, el monte de Crochannaigli, que fue escenario del famoso ayuno de San Patricio, también fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de él. Al tiempo que se afirmaba su fe y su espíritu se conmovía y se inquietaba, de suerte que se sentía impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día y por las noches otras tantas. Con este fin, permanecía solo en los bosques y en las montañas, y si acaso se quedaba dormido, desde antes de que despuntara el alba, se despertaba para orar, en tiempos de neviscas y de heladas, de niebla y de lluvias. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en él la tibieza que ahora suele embargarlo, el espíritu hervía en su interior. Palabras de San Patricio. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo caminó a más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que le dejasen viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de orar con mucha devoción y con mucho fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron 1 mes sin encontrar a nadie y hasta las provisiones se agotaron. Patricio narra esa aventura diciendo: llegó el día en que el capitán de la nave, angustiado por su situación, se instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que le sucede esto a un cristiano? Él dijo que tu Dios era grande y poderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros que estamos amenazados de morir por hambre? Tal vez no vuelvan a ver a un ser humano. Aquellas súplicas él respondió francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, al fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia, y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos, puestos que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando San Patricio vio cruzar por el camino una piara de cerdos. Sus compañeros lo persiguieron y mataron a muchos.
Ahí se quedaron 2 noches y cuando todos estuvieran bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaran hartos, pudieron reanudar la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios y él se convirtió en un ser muy honorable a sus ojos. Desde aquel día tuvo alimento en abundancia. Finalmente, llegaron a un lugar habitado y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa. Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones y a menudo oía las voces de los que moran más allá del bosque Foclut, más allá del mar del oeste, y así gritaban todos al mismo tiempo, como si salieran de una sola boca esas palabras. Clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. Eternas gracias deben darles a Dios, porque al cabo de algunos años el Señor les concedió aquello por lo que clamaban. No hay ninguna certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron desde entonces. Los primeros biógrafos del santo dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos 3 años en la isla de Lorraine frente a Cannes y después se radicó en Auxerre durante 15 años más. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo Saint Germain de Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esa época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una misión especial, ya que en su primer enviado Palladio nunca logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esa misión encomendada por el pontífice, Saint Germain d'Auxerre consagró obispo a Patricio. Puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorios de sus primeros biógrafos, es materialmente imposible obtener detalles del heroico trabajo en las tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Schlemisch, que dicen fue la misma donde Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era un joven esclavo. Una anécdota que antiguamente la tenían por auténtica en Irlanda relata que cuando el amo se enteró del regreso de Patricio, convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pareciendo en medio de las llamas. Se afirma que a su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y que con la energía que lo caracterizaba se propuso la tarea de conquistar el favor del gran rey Lougher, que vivía con su corte en Tara, en la región de Meath. Utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como en esas 3 hojas forman una sola verdad en una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. Todos los escuchaban con gusto, porque el pueblo lo que deseaba era entender. San Patricio tuvo muchos enemigos. Sus acérrimos opositores fueron los druidas, representantes de los dioses paganos. También sufrió mucho a manos de los herejes pelagianos, que para arruinar su obra recurrieron inclusive a la calumnia. Para defenderse, Patricio escribió su Confessio. Por fortuna poseemos una colección bastante nutrida de esos escritos que nos muestran algo de él mismo, cómo sentía y cómo actuaba. Circulaba entre los paganos un extraño vaticinio, una profecía, respecto al santo que Murchu, su historiador, nos transmite textualmente así. Cabeza de azuela, referencia a la forma aplanada de la cabeza tonsurada, vendrá con sus seguidores de cabezas chatas y a su casa, casulla o cazuela, es decir, casa pequeña. Tendrá un agujero para que saque su cabeza. Desde su mesa clamará contra la impiedad hacia el oriente de su casa. Y todos sus familiares respondieron, amén, amén.
Los augurios agregaban esto todavía. Por lo tanto, cuando sucedan todas estas cosas, nuestro reino, que es un reinado de idolatría, se derrumbará. En la evangelización, San Patricio puso mucha atención en la conversión de los jefes, aunque parece ser que el mismo Ley Locher no se convirtió al cristianismo, pero sí varios miembros de su familia. Consiguió el amparo de muchos jefes poderosos, en medio de muchas dificultades que constantes peligros, incluso el riesgo de perder la vida más de 5 veces en su trato con aquellos bárbaros. Pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo libraba de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de matarlo. En un incidente que ocurrió en misión, su cochero Othran, quizás por algún presentimiento, insistió en reemplazar al santo en el manejo de los caballos que tiraban del coche. Por consiguiente, fue Othram quien recibió el golpe mortal de una lanza que estaba destinada a quitarle la vida a San Patricio. No obstante los contratiempos, el trabajo de la evangelización de Irlanda siguió firme. En varios sitios de Irlanda construyó abadías, que después llegaron a ser famosas y alrededor de ellas nacieron las futuras ciudades. En Leitrim, al norte de Tara, derribó al ídolo de Crom-Cruach y fue uno de los lugares donde edificó una de las iglesias cristianas. En la región de Connaught realizó cosas notables. En la población de Tirechan se conservó para la posteridad la historia de la conversión de Etne y Fedelm, hijas del rey Locher. También existen las narraciones de las heroicas predicaciones de San Patricio en Ulster, en Leinster y en Munster. Por su santidad, manifiesta en su carácter su lenguaje sencillo al evangelizar y por el don de hacer milagros. San Patricio logró muchas victorias sobre sus oponentes paganos y hechiceros. Este triunfo le sirvió para que los pobladores de Irlanda se abrieran a la predicación del cristianismo. De hecho, hace referencias en los textos de Senchus Mór, el antiguo código de las leyes irlandesas, a cierto acuerdo concertado en Tara entre los paganos y el santo y su discípulo San Benigno Benen. Dicen esos libros que Patricio convocó a los hombres de Lerín para que se reunieran todos en un sitio a fin de conferenciar con él. Cuando estuvieron reunidos se les predicó el Evangelio de Cristo para que todos los escucharan. Y sucedió que en cuanto los hombres de Lerín escucharon el Evangelio y cómo éste daba frutos en el gran poder de Patricio, demostrado desde su arribo y al ver la ley Locher y a sus druidas asombrados por las grandes maravillas y los milagros que obraba, todos se inclinaron para mostrar su obediencia a la voluntad de Dios y a Patricio. Hay muchas fantasías sobre las confrontaciones de San Patricio con los magos druidas, pero también hay relatos que tienen un trasfondo sin duda histórico. Dicen que un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que trataron no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: "El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla de Irlanda". Y se alejaron. La frase del mago se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que hoy sigue siendo un país católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo y que a su vez ha dado muchos misioneros a la iglesia. El sínodo. Hay muchas y buenas razones para creer que San Patricio convocó a un sínodo. Seguramente en Armagh no se mencionó el sitio. Muchos de los decretos emitidos en aquella asamblea han llegado hasta nosotros tal como fueron redactados, aunque no cabe duda que a varios de ellos se le hicieron añadiduras y enmiendas. En esa época San Patricio ya era un anciano con la salud quebrantada por el desgaste físico de sus austeridades y de sus 30 años de viajes de evangelización. Probablemente el sínodo haya tenido lugar cuando los días del santo ya estaban contados. Vida de santidad. Solo llegaremos a comprender el hondo sentimiento humano que tenía el santo y el profundo amor a Dios que lo animaba. Si estudiamos detenidamente sus escritos contenidos en las confesiones, la Lórica y la carta a Coroticus de San Patricio, conoceremos el secreto de la extraordinaria impresión que causaba a los que lo conocían personalmente. Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad.
Decía que su trabajo misionero era la simple actuación de un mandamiento divino y que su aversión contra los pelagianos se debía al absoluto valor teológico que él atribuía a la gracia. Era profundamente afectuoso, por lo que vemos en sus escritos referirse tantas veces al inmenso dolor que le produjo separarse de su familia de sangre y de su casa, a la que le unía un gran cariño. Era muy sensible, le hacía sufrir mucho que digan que trabajaba en la misión que había emprendido para buscar provecho propio. Por eso insistía tanto en el desinterés que lo animaban a seguir trabajando. De sus confesiones, incontables dones le fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. Contrarió a sus propias gentes y también contra su propia voluntad a no pocos de sus mayores, pero como Dios era su guía, él no consintió en ceder ante ellos de ninguna manera. No fue por mérito propio, sino porque Dios le había conquistado y reinaba en él. Fue él quien se resistió a los ruegos de lo que él sentía que amaba, de suerte que se apartó de ellos para morar entre los paganos de Irlanda, a fin de predicarles el evangelio y soportar una cantidad grande de insultos por parte de los incrédulos, que le hacían continuos reproches y que aún desataban persecuciones contra él, en tanto que él sacrificaba su libertad en su provecho, pero daba una consideración digna de dar su vida en nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Bueno, queridos hermanos, vemos en esta hermosa biografía la vida de San Patricio, un santo que nos dejó un ejemplo de oración. Era un santo que oraba de continuo día y noche. Era un santo dedicado a la evangelización, a llevar la palabra del Señor, y a través de esa evangelización que él hizo, se fue convirtiendo Irlanda en todo lo que él hizo a través de su vida. Pudo transformar muchos corazones y muchas vidas en Irlanda. Vemos que puso toda su confianza en el corazón de Dios y así pudo transformar lo que era imposible, pues porque Irlanda era perseguido, tenía muchas dificultades políticas en ese momento de la historia, y realmente pues a través de la oración y de ese testimonio de amor que San Patricio fue dejando en los corazones de muchas personas, así se pudo también ir cambiando y evangelizando. Utilizaba para ese propósito un lenguaje sencillo, hasta el punto que utilizó como un símbolo un trébol para catequizar a muchos paganos sobre el dogma de la Santísima Trinidad, porque él decía que cada hojita del trébol era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conformaban una sola hoja. Entonces es un ejemplo muy bonito para entender ese dogma, ese misterio de fe. Entonces, pues qué ejemplo de San Patricio, que fue un santo también de mucha fe, de perseverancia, de paciencia, porque desde muy joven fue perseguido, fue vendido como esclavo, y a través, bueno, quizás de esa prueba él empezó a conocer al Señor y a sentir que a través de la oración que él hacía, el Espíritu lo iba vivificando, lo iba haciendo sentir en su interior ese cambio que él necesitaba para poner toda su confianza en Dios y volver su corazón al Señor, del cual él decía que para él no había nada imposible. Entonces fue sembrando en los corazones esa confianza en el Señor para crecer y para tener en abundancia según la voluntad de Dios. También se le atribuye el don de hacer milagros, y vemos que es un santo de un espíritu sencillo, de humildad, que a través de esa confianza en Dios fue evangelizando y fue cambiando y transformando muchos corazones. Entonces
Pidámosle a San Patricio que nuestro corazón también pueda ser sencillo y humilde ante el Señor, y que a través de ese testimonio de vida nosotros también podamos entender que el Señor puede ir cambiándonos, puede ir transformando nuestro interior, puede ir sanándonos de muchas debilidades y muchas situaciones que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nosotros también, a ejemplo de San Patricio, podamos ser evangelizadores sencillos. No necesitamos hacer grandes cosas, sino con nuestro testimonio sencillo de fe podamos llegar a los corazones de muchas personas que necesiten ser, ver y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Con afecto, con humildad, con todas esas cualidades que tenía este santo, que son ejemplo de vida para nosotros, podamos buscar la conversión de muchas personas, la propia, la de cada uno también, la de cada uno en su corazón. Entonces, que el ejemplo de la vida de este santo nos ayude a edificarnos como buenos cristianos católicos y a crecer en el amor a nuestro Señor Jesucristo, y entender que, como decía San Patricio, para Dios nada es imposible. Entonces, que la vida de este santo sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Lo estábamos compartiendo hace algunos momentos, como cuando una persona se necesita solamente uno que crea, que confíe en el Señor, que ame al Señor y que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, para que todo un país pagano, adorador de ídolos, que no conoce de Dios, llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy tenemos al gran San Patricio, como este hombre, en medio de su sencillez, en medio de su amor, en medio de su humildad, es un camino, es un instrumento de Dios, y llega a extender una semillita que de pronto inició tan pequeñita en ese país de Irlanda, que de pronto parecía insignificante, y crece esa semilla y tenemos hoy uno de los países más católicos del mundo, Irlanda, por la fe, por el servicio y por el apostolado de este hombre, de San Patricio. Vamos a empezar retomando un poquito su vida desde sus inicios, y rescatamos cómo San Patricio vivió tiempos de esclavitud, y Dios se valió de esa prueba, de esa tristeza, de pronto de esa soledad, cuando él intentó huir varias veces, cuando no pudo huir, cuando su libertad estaba comprometida, y Dios se vale de esto para hacer de este hombre una persona espiritual, una persona que se allane a la voluntad del Señor. Esa es nuestra primera enseñanza de muchísimas que podemos tomar hoy en torno de la vida de San Patricio. Las pruebas que vivimos, el dolor, las lágrimas que estamos derramando en este momento, la situación que estamos viviendo y que de pronto no entendemos el por qué. De pronto nos sentimos en el callejón sin salida, de pronto hemos intentado muchas veces salir de allí, como San Patricio, de pronto hemos tomado muchos caminos para salir de esa esclavitud del pecado, y el Señor permite esa prueba para un crecimiento espiritual en nuestra vida. Por eso, qué importante y qué bendición poder decir: Señor, te alabo y te bendigo. En medio de nuestro pecado, en medio de todo lo que nos está rodeando, en medio del dolor, en medio de la prueba difícil, Señor, tú en medio de esta prueba estás fortaleciendo nuestro espíritu, estás tomando nuestra voluntad, nos estás haciendo más espirituales, Señor, gracias. Entonces, lo primero es alabar y bendecir al Señor, aceptar ese tiempo de esclavitud, porque Dios está actuando, hermanos. Ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad del Señor. Por eso, benditas esclavitudes, penas y sufrimientos que nos llevan a amar mucho a Dios, porque fijémonos que ese momento de la esclavitud de San Patricio, él mismo lo decía, que había vivido indiferente a la iglesia.
Entonces Dios permite la prueba porque tal vez hemos vivido nosotros también indiferentes. Claro, conocemos al Señor, hemos recibido los sacramentos, pertenecemos a una comunidad, a una parroquia, hemos tenido tal vez un encuentro con el Señor, pero en el fondo del corazón, el corazón es indiferente. El corazón como que de pronto se ha cerrado, como que de pronto ya hemos abandonado la oración, como que de pronto ya no estamos en esa comunión con el Señor y el Señor permite esa prueba para un crecimiento espiritual. ¿Y qué hace San Patricio? Orar continuamente todo el día. Orar, 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 orar. Se quedaba dormido, se despertaba, lo escuchábamos y seguía orando, ¿cierto? Y sus oraciones en el día eran igual en número a las oraciones de la noche. ¿Y para qué sirvió todo esto? Uno de los aspectos para afirmarse más en su fe. Así que esa es otra invitación, otra reflexión en torno a San Patricio. La oración constantemente todo el día. Hace poco yo les compartí algo en alguna reunión por Zoom, una persona, una servidora decía, bueno, vamos a orar antes de llevar a cabo este proyecto. Y las personas otras contestaban, no, yo ya oré esta mañana. Era en la noche, ¿no? Dice, no, yo ya hice una oración esta mañana, ya pensamos que con eso es suficiente, eso nos puede pasar, no, yo ya oré. No, yo ya escuché la prédica de tal padre, no, yo ya hice tal cosa en la mañana y pasamos el día a veces desconectados del Señor, en pecado. Entonces es muy importantísimo para cada uno de nosotros en lo que estemos haciendo diariamente, en el que es ama de casa, en el que está estudiando en la universidad, en aquel que de pronto trabaja en una oficina, en aquel que de pronto está en su casa, en aquel que estudia, en las que somos mamitas y estamos encargados del cuidado de nuestros niños. Durante todo el día, San Patricio nos enseña con su testimonio a estar en oración, a encontrar el deleite en lo que estemos haciendo, en estar ofreciendo al Señor lo que nosotros de pronto realizamos todos los días, que es como una rutina, pero estárselo ofreciendo cada día al Señor de una manera diferente, de una forma diferente, como el lenguaje que utilizaba San Patricio, que se valía de un trébol. Y yo no había entendido nunca qué era aquello del trébol, y siempre se le ve con un trébol, y de hecho pues como que se conmemora a este gran santo en Irlanda, en Estados Unidos, justamente con el trébol, y pues él se valía de eso, de esa plantica, de esa hojita tan chiquitica para expresar todo un misterio. Y allí en medio de esa sencillez, pues San Patricio se deleita del Señor y nos enseña justamente eso, de lo más pequeñito y de lo cotidiano, que sea una alabanza y una oración para el Señor. Por eso es importante la soledad, por eso es importante desconectarnos, por eso es importante no estar adictos de un celular, de una pantalla, del estar viendo redes sociales, de estar conectados al televisor, de hasta el último momento del día cuando nos dormimos con el televisor prendido y nos despertamos y se siente a veces que falta algo y se prende el televisor y ya hay una adicción. Y esto impide los momentos de oración. Es importante desconectarnos de todo ese ruido, digamos, tecnológico y entrar en comunión con el Señor y estar en soledad como lo hacía San Patricio, que se iba allá a la montaña a orar como nuestro Señor. Se apartaba y en esa soledad encontraba esa unión con el Señor. ¿Qué hace San Patricio cuando tiene pruebas? Vence en la oración, ¿cierto? No lo querían llevar en ese barco y no lo querían y no lo querían, y él ¿qué hacía? Orar, 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 y el Señor le abrió las puertas en el momento de la prueba, en el momento en que de pronto se cerraron todas las puertas. Es la invitación para vencer en oración, orar, orar para que el Señor manifieste su gloria. Fijémonos cómo no tenían comida, oran y Dios da respuesta que hasta los perritos ya no podían comer más de los llenos que estaban. Así es en nuestra vida, cuando tenemos necesidades, cuando hay carencias, cuando no tenemos, oramos y el Señor da respuesta y nos da hasta para dar a los demás si lo que estamos buscando es algo material. ¿Qué hacen los enemigos por la fe? Lo atacan, lo persiguen, lo intentan matar. ¿Qué hace Dios? Lo defiende porque necesitaba que San Patricio cumpliera su misión total de la conversión de todo un país. Entonces Dios lo defiende, ¿verdad? Eso hace el Señor. Tenemos un abogado
que nos defiende es nuestro Señor. Hay enemigos de la fe. De pronto no están tan lejos allá como los de San Patricio, ¿no? Que eran unos clanes, unos grupos allá en ese siglo, sino hoy tal vez los enemigos de la fe están con nosotros. Como una película por ahí del mundo, el título solamente lo rescato: durmiendo con el enemigo. De pronto tu mismo esposo es el obstáculo, es el que te persigue, es el que no quiere que tú sigas al Señor, es el que te está lanzando dardos para desanimarte. De pronto es el hijo, de pronto es el papá, la mamá, de pronto es el amigo querido, de pronto es el familiar. Entonces los enemigos de la fe están cerca, pero el Señor nos defiende si realmente nosotros estamos en humildad siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. También algo muy importante que me llama la atención de San Patricio es servir al Señor no por amor propio, evangelizar no para que me reconozcan, no por mi fama, no para obtener algún dinero, no para obtener alguna posición social, sino con total desinterés de solamente llevar almas al Señor, porque no puede ser otro nuestro objetivo. Yo no puedo servir al Señor para que por fin pueda cambiar de carro, para que pueda comprar la casa, para que tenga dinero suficiente, para que encuentre el trabajo soñado, para que pueda viajar por todo lado. No, realmente nuestro objetivo no debe ser el pensar en nosotros, sino el pensar cómo hacer mejor la obra de Dios, cómo llevar a cabo ese mensaje de evangelización del Señor, cómo ser esos servidores de Dios. Entonces, desinterés total, solamente buscando la gloria de Dios. Como también destaco muchísimo la radicalidad de San Patricio, por ejemplo, siendo obispo, siendo esa autoridad que influyó incluso en leyes civiles allí en Irlanda, cómo ese país cambia totalmente, ¿no? Pero encuentran a un obispo firme, a un obispo que no permite que se prediquen herejías, por eso era perseguido, ¿no? A un obispo que está mostrando una autoridad que le da el Señor, una autoridad, una coherencia para poder gobernar esas almitas y realizar ese pastoreo realmente como el Señor lo quiere. ¿A quién estaba buscando agradar Patricio? A Dios. Él no estaba buscando agradar a los hombres, él no estaba queriendo contentarse con las sectas, con los que de pronto estaban en la idolatría, en el paganismo. Él busca contentar al Señor y recoge los frutos. Dice la cantidad de santos. Hace poco meditábamos la vida de San David de Gales. Me gustó muchísimo porque particularmente conocí la vida de San David de Gales hace unas semanas por el estudio de mi hijita y es maravilloso cómo fue la vida de San David y cómo esa vida, por ejemplo, de San David, el Señor se la había revelado a San Patricio, le había mostrado que iba a venir 30 años después San David de Gales y que también esa vida y ese testimonio iba a producir frutos y que de San David de Gales iban a salir otros santos. Entonces fijémonos cómo va esa cadenita, ¿no? De San Patricio a San David de Gales y a muchísimos otros santos irlandeses que hoy tenemos. Si no estoy muy mal, si la memoria no me falla, Santa Brígida de Irlanda también es discípula de San Patricio, o es por lo menos de una santa irlandesa, no creo que discípula, sino más bien como una santa irlandesa. En nuestro santo del día hemos meditado vidas de estos santos irlandeses y son muchísimos, por supuesto, que vienen como fruto de esta entrega y de este amor al Señor de San Patricio. Amén. Es su propia vida la que le propone pasar hasta que se extinga. Su Señor le conceda esa gracia en santidad de sus frutos para dar el buen éxito de la misión de San Patricio. Es lo que debe dar ante todo su fe, por la que se disponía a cualquier sacrificio y a la inteligente organización que supo crear en esta isla irlandesa, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigidos por un jefe independiente cada uno. Él supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local, consagró obispos y sacerdotes, fundó monasterios y pequeñas comunidades cristianas dentro de ese mismo clan, sin rechazar usos ni costumbres tradicionales. Tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad superior del monasterio más importante de aquel lugar. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo.
Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron bastantes. Esa obra de evangelización pudo progresar rápidamente gracias a que San Patricio atrajo muchos discípulos fieles, como Benigno, quien estaba destinado a sucederle. Siempre fue fiel a la Iglesia. A pesar de la distancia, el santo se mantenía en contacto con Roma. En el año 444 se fundó la Iglesia Catedral de Armagh, hoy Armagh, la sede principal de Irlanda, dato que está asentado en los anales de Ulster. Es probable que no haya pasado mucho tiempo antes de que Armagh se convirtiera en un gran centro de educación y administración. San Patricio, en el transcurso de 30 años de apostolado, convirtió al cristianismo a toda Irlanda. El propio santo alude más de una vez a las multitudes, a los muchos miles que bautizó y confirmó. Ahí, dice San Patricio, donde jamás se había tenido conocimiento de Dios, allá en la isla de Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones, ¿cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor donde las gentes puedan llamarse hijos de Dios? Ahí se ha visto que hijos e hijas de los reyesuelos escoceses se transforman en monjes y en vírgenes de Cristo. Sin embargo, como es lógico pensar, el paganismo y el vicio no habían desaparecido por completo. En las confesiones que fueron escritas hacia el fin de su vida dice el santo: a diario, él está a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que lo secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Pero añade que está puesto en las manos de Dios de misericordia, del todopoderoso Señor que gobierna toda cosa, y como dijo el profeta: deja tus cuidados con el Señor y Él proveerá la manera de aliviarlos. En esta confianza estaba sin duda su incansable valor y la firme decisión de San Patricio a lo largo de su heroica carrera. Su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías fue una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. La obra del incansable misionero dio muchos frutos con el tiempo. Se ven maravillosos florecimientos de santos irlandeses. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda. Consiguió que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de todas las persecuciones que se han suscitado en este territorio. Según un cronista de Britania, Nennius, San Patricio subió a una montaña a rezar y a hacer ayuno, y desde aquella colina, Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos y el de ver el fruto de sus trabajos. Después, en edad bien avanzada, fue a recoger su recompensa y a gozar de ella eternamente. Amén. Patricio murió y fue sepultado en el año 461 en Saúl, región de Strafford-Lough, donde había edificado su primera iglesia. Oración a la coraza de San Patricio. De acuerdo a la tradición cristiana, San Patricio hizo uso de un trébol de 3 hojas para catequizar a los paganos irlandeses sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Amén. Señor Jesús, te pedimos que por la intercesión de San Patricio nosotros también podamos ser esos evangelizadores, esos testigos y testimonios de tu gran amor, Señor. Danos un corazón sencillo, humilde, a ejemplo de San Patricio. Ayúdanos a crecer en la confianza a tu verdadero amor, Señor. Que nuestro corazón se llene de esas gracias, Señor, como se fue llenando la vida de San Patricio. Que a través de las pruebas y a través de las necesidades de la vida podamos ir creciendo en el amor a ti, Señor, y que tú vayas llenando nuestros corazones y nuestros espíritus para que crezcamos cada día más y podamos ser testimonio para muchos hermanos de tu gran amor y tu grandeza, Señor. Aumenta nuestra confianza y podamos ser también misioneros a ejemplo de San Patricio y llevar
llevarte en nuestro corazón tu evangelio para poderlo transmitir con nuestro ejemplo de vida y con nuestro testimonio. Danos, Señor, el valor de San Patricio para anunciarte y para que con palabras sencillas quizás o quizás en la cotidianidad nosotros te podamos mostrar como Él lo hizo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Madre, que por tu intercesión y por tu ayuda, Madre bendita, podamos obtener y vivir en nosotros las virtudes que adornaron también la vida de este gran santo, de San Patricio. Concédenos alabar y bendecir al Señor en medio de la prueba. Concédenos ser liberados de toda indiferencia y de toda tibieza espiritual. Concédenos el don de la oración, Madre bendita. Clámale a nuestro Señor que cada uno de nosotros podamos ser personas más orantes durante el día, que no nos distraigamos, que no perdamos la comunión con el Señor en medio de nuestras ocupaciones, en medio de las preocupaciones, de los afanes, sino que podamos llevar un día continuamente en oración para que nuestra fe sea reafirmada. Apártanos de todo lo que nos distrae, Madre bendita, desde los afectos a las personas, desde la tecnología, desde todo lo que a veces tenemos que hacer en el día y que a veces decimos no me quedó el tiempo para orar. Madre bendita, venimos a entregarte estas preocupaciones, venimos a entregarte estos momentos que muchas veces vivimos para que tú nos enseñes realmente a vivir de la mano con nuestro Señor. Ayúdanos en el momento de la prueba para que podamos vencer en oración, para que podamos ver la respuesta y la gloria de Dios, cómo Él corresponde y responde cuando nos somos humildes y nos reconocemos que nosotros no podemos dar solución al problema, sino que el Señor es el que toma el problema, la prueba, la circunstancia y lo encamina todo por nuestro propio crecimiento espiritual. Te presentamos a todas las personas que nos persiguen, como un día fue perseguido San Patricio, los enemigos de la fe de cada uno de nosotros. Te pedimos por ellos, no solamente por su conversión, sino más bien por nuestra conversión para que podamos amarlos. También queremos suplicarte, Madre bendita, que el Señor nos libere de todo interés haciendo la obra de Dios, de todo amor propio y que podamos glorificarlo en medio de la evangelización. Que humildemente a través de nosotros el Señor se manifieste, que podamos alcanzar esa santidad en la sencillez, en la humildad, en la alegría que siempre tuvo San Patricio. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Patricio, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes, por los cuales compartimos estos mensajes de evangelización, estos mensajes de la emisora de Sánate Tú, de la emisora de la fe, de la alegría y de la enseñanza. No olviden compartir estos espacios para que más personas entiendan el trasfondo y el mensaje espiritual de hacer una iglesia fuerte, constante, purgante, militante, triunfante y seguir cumpliendo la voluntad de San Patricio, no solo en Irlanda, sino en nuestros países hermanos. Llevar esa evangelización, derrocar el paganismo con oración y confiar plenamente en él. Catequizar, evangelizar y dar testimonio de que todo es posible en su santo nombre. Que sigan teniendo un bendecido día. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este espacio del Santo del Día y que con este hermoso testimonio de la vida de San Patricio nosotros podamos
seguir siendo también testimonios del amor de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos para que se sigan conectando con la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú y a través del canal de YouTube, para que podamos seguir compartiendo estas hermosas biografías de los santos que nos edifican como cristianos católicos y nos ayudan a ser mejores personas, mejores cristianos, y también nos ayudan a crecer en el amor a nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga. Hermanitos, gloria a Dios por este espacio. Dios los bendiga. Sonriamos siempre que Dios nos ama. Démosle la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha permitido que este audio hoy lo escuchemos, que hoy podamos meditar este testimonio hermosísimo, que haya tocado nuestro corazón, es lo más importante, que nos dispongamos para que sea el Señor mismo obrando a través de nosotros, como lo vivió en toda su vida San Patricio. Dios los bendiga, hermanos. Recuerden compartir este audio a muchos hermanos que están alrededor nuestro y que lo necesitan como hoy nosotros lo necesitábamos, y el Señor nos ha hablado y nos ha reconfortado. Por eso, mis hermanitos, Dios los siga bendiciendo y que en todos sus trabajos, en todo lo que hagan y en todo lo que hagamos, siempre tengamos en cuenta a nuestro Señor y por supuesto al amor maternal de la Santísima Virgen María. Dios los bendiga.